Continuamos discutiendo el tema del proyecto de ley de agua en la Asamblea Legislativa y es un gusto para mí saludar a Waldo Jiménez, director de Asuntos Económicos de la ANEP, y también a Omar Serrano, vicerrector de Proyección Social de la UCA. Buenos días, caballeros, bienvenidos a República. Muchas gracias, buenos días. Gracias por la invitación. Gracias por estar conmigo esta mañana y vamos a iniciar directamente. En el bloque anterior estaban los diputados Beltrán Bonilla y la diputada Rina Araujo, el diputado Beltrán Bonilla del PCN, la diputada Rina Araujo del FMLN, hablando sobre esto, el procedimiento y cómo se lleva el debate en la Asamblea Legislativa. Pero uno de los puntos en los cuales quisiera escuchar la postura de ambos es, porque en la agenda de medios de comunicación aparece el tema de posibilidad o de privatización del agua, y me gustaría tener la postura de ambos. Omar, me gustaría iniciar contigo. Se habla de privatización del agua. ¿Tú consideras que en este momento la discusión o el proceso de toma de decisiones está enrumbado a la privatización del agua? Bueno, yo creo que aquí el lenguaje es muy importante porque parece que la diferencia ya no está en el discurso, en la conceptualización. Ahora uno escucha que no se va a privatizar el agua. Escuché a la diputada de Arena afirmar categóricamente, también al señor Beltrán Bonilla, que no se va a privatizar el agua, porque el agua es un derecho humano. Sin embargo, han pasado muchos años que se les ha pedido los votos para que reconozcan al agua como derecho humano en la Constitución y nunca han dado sus votos y sin explicar convincentemente por qué. Ahora, el asunto no es de discurso, me parece a mí, sino de realidades. Ciertamente, según la Constitución, según una sentencia de la Sala de lo Constitucional y según diversos instrumentos internacionales que obligan a El Salvador, el agua no se puede privatizar. Lo que en realidad, para hablar con propiedad, se está queriendo, digamos, privatizar es la gestión del agua, es decir, una administradora. Nosotros decimos que se sientan las bases para que el agua sea privatizada. Si a mí me dicen, mire, no queremos privatizar el agua, lo que queremos privatizar es el organismo que va a decidir sobre el agua, a la larga conduciría a lo mismo. Me parece ese es el peligro que nosotros vemos, ¿verdad? Es como que me digan, mire, la seguridad pública no se puede militarizar, porque eso es pero lo que vamos a militarizar es el organismo que la aplica, caemos en lo mismo. Entonces lo que en el fondo está de peligro es que se le quita al Estado, digamos, el ser el primer y último garante de que el derecho humano al agua se cumpla en el país. Me gustaría tener su posición. Entonces, Waldo, ya nos ha mencionado Omar que el tema de la privatización va en la gestión del agua, no en tanto el bien como tal, pero sí en las instancias que tomarían parte de las decisiones sobre las políticas de gestión del recurso hídrico. ¿Cuál es la postura de la ANEP ante esto? Mira, para ANEP, que está involucrada en esta discusión y que ha sido involucrada durante la última semana, sin ser parte de la discusión, ¿verdad? Más bien como una agenda mediática que busca distraer de otros temas. El agua no se puede privatizar y ANEP no quiere privatizar el agua. Lo que ANEP quiere, lo que los empresarios quieren, es que haya agua hoy y mañana para todos. Que eso en lenguaje más sofisticado quiere decir que tengamos un recurso que sea sostenible y sustentable. Y para asegurar que eso sea así, creemos que debe haber una entidad pública autónoma que administre, que gestione el agua, en la cual nadie tenga mayoría, en particular que no tenga mayoría el gobierno de turno, porque el gobierno de turno de manera natural va a tener la tentación de utilizar el agua como pensando en la siguiente elección. Y entonces corremos el riesgo, el país, y estoy hablando del gobierno de turno, cualquier gobierno de cualquier ideología, corremos el riesgo como país de que en los últimos 12 meses de un gobierno se otorguen permisos, se amplíen permisos, se eliminen restricciones o se pongan restricciones que se constituyen derechos que ya no pueden ser quitados porque han sido otorgados, y esos derechos que se han otorgado atenten contra la sostenibilidad del recurso.
que haga, que provoque que haya agua hoy, pero no haya agua mañana. Hay un aspecto, Waldo, usted mencionó en su primera intervención, a ANEP no le interesa y no quiere la privatización del agua, tal cual lo ha dicho. Ahora bien, en la Asamblea Legislativa se está discutiendo el proyecto de ley integral del agua que fue propuesta por el diputado, ahora ya no, pero Johnny Wright en aquel momento, y ahí menciona que la junta directiva de la autoridad hídrica va a estar conformada por 2 representantes que vienen de la Asociación Nacional de la Empresa Privada. Si bien a la ANEP no le interesa la privatización, pero ¿por qué le interesa participar en la junta directiva? Mire, yo primero quiero poner un poquito de historia. Como ya habrán visto tú, porque no es la primera vez que tratas este tema en este programa, ya tenemos muchos años discutiendo ley de agua. La historia más reciente dice que el gobierno presentó un proyecto en el 2012 y que las gremiales del sector privado, a través de las asociaciones de regantes, presentaron un proyecto en el 2013. Sí. Se avanzó relativamente poco y a partir de 2015, a instancias del presidente de la República, se formó una pequeña comisión coordinada por el titular de Economía, en la que participaba la titular de Medio Ambiente y 2 personas de su personal, y por parte de ANEP participaba el director legal y mi persona. Sí. Pasamos 20 meses trabajando para lograr acuerdos. Es más, pasamos de abril a julio 4 meses discutiendo única y exclusivamente la conformación de la junta directiva de la autoridad del agua. El acuerdo que después el gobierno desechó, el acuerdo con el gobierno es que Comures tendría 2 directores, el sector privado tendría 2 directores y el gobierno tendría 3 directores. En aquel momento que lo discutieron con la ministra de Medio Ambiente, el ministro de Economía y representantes de la ANEP. ¿En qué momento fue ese acuerdo? Solo para tenerlo en contexto. Ese acuerdo fue entre abril y julio de 2015. Después de ese momento pasamos un año discutiendo todo el articulado. Es más, el comunicado que saca la conferencia episcopal habla de retomar los 92 artículos que se habían aprobado antes de ese momento. Esos 92 artículos están incluidos en el acuerdo con el gobierno. Se discutieron de agosto 2015 a agosto 2016. Y ahí hubo un acuerdo. No alcanzó a completarse el acuerdo en el tema de tasas. Pero no porque no hubiera acuerdo, sino porque en el proceso el gobierno dijo ese proyecto ya no lo apoya. Entonces, para el sector privado ese acuerdo sigue siendo válido. ¿Qué característica tiene ese acuerdo, Carlos? La característica que tiene es que participan todos los involucrados, participan directores nombrados en representación de las consumidores familias, de los consumidores empresas, y participa el Estado, el Ejecutivo, pero nadie tiene el control. Ese balance garantiza que no se tomarán decisiones antojadizas pensando en la siguiente elección, y eso nos parece fundamental para darle sostenibilidad al recurso hídrico. Ahora bien, Omar, la UCA en su momento hizo una propuesta, una presentación de las instancias que deberían conformar el ente rector, y la junta directiva se mencionaba los titulares del Ministerio de Medio Ambiente, Agricultura, Ministerio de Salud, Obras Públicas, un titular de la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones y un representante de la Red Nacional de Comité de Cuencas y un representante del Consejo Nacional de Aguas, para tener un poco la reacción en función de lo que ha mencionado Waldo, pero también la postura que la UCA tenía era una configuración eminentemente pública, solo con representantes del Consejo de Aguas y de la Red Nacional de Comités de Aguas. Muy bien. Primero quisiera reaccionar a lo primero que dijo Waldo, sí. Que este es un tema que se ha levantado para distraer otros temas. Esto es para nosotros una falsedad, porque el tema del agua no es una cortina de humo, como le ha llamado algún miembro de la Asociación de la Empresa Privada. Este tema viene desde 2006 discutiéndose, lo hemos mantenido como academia y movimiento social en agenda. Los que han levantado y lo han hecho ser parte de la coyuntura nacional son los que pretenden desconocer
algunos planteamientos, como el que acabas de mencionar. Eso Sí. en primer lugar. Sí. Quiero dejar bien claro que nosotros estamos de acuerdo en que el que ha cometido delito, en este caso de corrupción, debe ser juzgado. Y eso debe seguir su curso, y siempre lo hemos dicho. Este es un tema de vital importancia, no es ninguna cortina de humo, y los que lo han hecho que esté, y que los sucesos de ayer, por ejemplo, que ya discutieron en el panel anterior, se estén dando. En segundo lugar, en filosofía se le llama un sofisma, lo que acaba de plantear Waldo, ¿verdad? Que parte de dos premisas verdaderas y concluye algo falso. Pues, primero, todos queremos que haya agua para todos en cantidad, de acuerdo, eso es verdadero. Segundo, no queremos una instancia politizada, ¿verdad? Por lo tanto, debe estar equilibrada, eso también estamos de acuerdo, verdadero. La conclusión a la que llega Waldo me parece que no la compartimos. Dice, por lo tanto, los representantes gubernamentales no deben estar en el ente regulador del agua. ¿Por qué nos parece que es falso? Porque ninguna de las dos premisas anteriores se opone, es más, se exige que, según nuestro planteamiento, que sea el Estado, y no por un planteamiento antojadizo o ideológico, como me han dicho, sino porque creemos que la razón y la ética nos asisten. Hay un estudio de institucionalidad de legislación comparada en materia de recursos hídricos que yo le pensaba, Waldo, traer un ejemplar, pero no pasé por la universidad antes de llegar aquí. Pero por correo electrónico. No, o en físico, porque lo vamos a sacar en físico. Okay. Precisamente ese queríamos presentarle a la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático. Hemos analizado países de América Latina, 13 países, es un estudio científico, muy profesional, por una especialista equilibrada. Hemos analizado 13 países de América Latina, más Estados Unidos, más Francia. Ayer estuve leyendo también la legislación de Alemania. No hay institucionalidad del agua en estos países que no sea pública. Y no me refiero por la función que desempeña, sino a integrada por el Estado. Una conclusión, por ejemplo, de este estudio es que hay una realidad clara en América Latina de institucionalidad pública del recurso hídrico, diferenciando entre la autoridad del agua, siempre así, es estatal, público estatal, y los prestadores de servicios, que pueden ser públicos, privados o mixtos. Las autoridades del agua son siempre públicas, ya sea que se ubiquen dentro de un ministerio o por la vía de la descentralización. No importa el grado de desconcentración o descentralización que se asigne, la Autoridad Nacional del Agua actúa por delegación y el gobierno central retiene la competencia de dictar políticas y regular el recurso hídrico. Esto no lo decimos nosotros, es un estudio, ya dije, científicamente hecho, ¿verdad? Y en Estados Unidos es la misma instancia, en Francia, en Alemania, ¿verdad? Es el Estado el que se guarda el derecho de decidir. Lo que está en juego aquí, podemos coincidir en las dos primeras premisas. En la última, el Estado es el que debe, porque también las Naciones Unidas lo manda así, porque es la única manera. Al Estado yo le puedo reclamar por la ausencia de este derecho. Y voy a cerrar haciendo historia porque Waldo se remontó al acuerdo que llegaron con el presente gobierno. Hay una ley que se presentó en el 2006 por organizaciones sociales. Esa ley fue retomada por el gobierno de Mauricio Funes. Hicieron su propia propuesta retomando esos insumos. Se empezó a discutir los 92 artículos que dijimos consensuados por todas las fuerzas políticas, y la propuesta que dice Waldo vino después, también la de la Ley Integral del Agua. Si se van a respetar los 92 artículos, ¿por qué se ha comenzado a discutir la Ley Integral del Agua y se aprobaron 8 artículos, los primeros 8 artículos? Sí, por 9 votos, que son los votos de la derecha legislativa. Nosotros creemos que para el país lo mejor es que el Estado, lo que hay que hacer es fortalecer el Estado, garantizar que la institucionalidad funcione, ¿verdad? Pero también es falso que haya equilibrio, porque, miren, yo creo que la gente entiende, si hay 2 representantes de la empresa privada, 2 de Comures y 1 del gobierno que esté,
Eso va a garantizar que la toma de decisiones tenga mayoría de representantes de la empresa privada. Tengo que hacer una pausa, al regresar escuchamos a Waldo y su reacción y vemos un poco el posicionamiento que en la Asamblea Legislativa también está significado. Una pausa, regresamos. Gracias por seguir junto a nosotros en República. Continuamos discutiendo el proyecto de ley de agua con Waldo Jiménez de la ANEP y Omar Serrano de la UCA. Bueno, Waldo, teníamos pendiente tu reacción del bloque anterior ante el comentario que brindaba Omar y un punto de la discusión. Ya se han ratificado 5 artículos, nos lo dijeron los diputados Beltrán Bonilla y la diputada Araujo. El FMLN no compartió esa decisión, sí lo hicieron los otros grupos parlamentarios, sobre las atribuciones de la Junta Directiva. Dentro de las atribuciones se habla de aprobar montos de tasas, pero también de tarifas por servicios. Entonces la pregunta obligada aquí es, si a la ANEP le interesa ser parte de la Junta Directiva es porque tendría o le interesaría ser parte de la toma de decisiones sobre las tasas y las tarifas sobre los servicios del tema agua, ¿o no es así? Mira, yo para empezar quiero hacer notar un tema que ha estado presente en la discusión y que nos parece que distorsiona intencionalmente. En este país existen 20, 30 entidades públicas autónomas, en las cuales las gremiales del sector privado nombran, proponen o eligen directores, ya sea de manera directa o a través de proponer ternas. Y eso no provoca que Corsatur, que el Seguro Social, que el Fondo de Conservación Vial, que la CIGET sean entes privados, son entes públicos. ¿Por qué? Y esto que voy a decir a continuación es importantísimo, porque quien sea, incluso los ministros, antes de ser ministros, son privados. Cualquiera de nosotros tres que fuera nombrado funcionario público, ahora mismo actuamos desde nuestro ámbito privado. Y una vez son juramentados, pasan a ser funcionarios públicos. De tal manera que no es cierto que quien está ahí sentado en esa veintena o treintena de entidades públicas autónomas son privados tomando decisiones a partir de criterios privados. Son funcionarios públicos que están sometidos a las leyes del país, que están sujetos a probidad, que están sujetos a la ley de corte de cuentas, que deben cumplir la ley de la entidad pública a la cual están sometidos, que no pueden comprar bienes y servicios según criterios privados, sino que deben sujetarse a la ley LACAP. Cualquier ciudadano que pasa a ser presidente de la República es primero un ciudadano privado, que pasa posteriormente a ejercer una función pública. Entonces, no es cierto que al nombrar el sector privado, las gremiales del sector privado, una persona dentro de una entidad pública autónoma, lleva consigo ejercer funciones como si estuviera actuando en el ámbito privado. Pasa a ser funcionario público. Esa es la concepción que tenemos de Estado. No puede actuar libremente como que si nadie le regulara. Luego, segundo, la ANEP no se opone a que el Ejecutivo esté presente en la autoridad del agua. Al contrario, ya mencioné un acuerdo que se tomó hace casi 3 años, junto con el Ejecutivo, en una instancia creada por el presidente de la República, donde el Ejecutivo tendría 3 de 7 directores, Comures tendría 2 y el sector privado tendría 2. Estamos hablando de una junta de 7 directores. Ahora, una tercera cosa que quiero decir y que me quedó pendiente del bloque anterior es que el acuerdo con el gobierno, como se rompió, hubo un comité, unos expertos hídricos que tomaron ese proyecto, le hicieron unos cambios y lo presentaron en la Asamblea Legislativa, de tal forma que la Ley Integral del Agua, que ahora la Comisión de Medio Ambiente ha tomado como base, contiene en más de 140 artículos de los 150 el acuerdo del gobierno con el sector privado y tiene los 92 artículos a los que hacía mención Omar y que hacen también mención los obispos en la conferencia episcopal. Ya están esos 92 artículos. De esos 92 artículos, habían unos que habían quedado congelados. ¿Cuáles son? Los que tienen relación con quién es la autoridad. Esos habían quedado congelados. Déjame decir 2 cositas más. Primero,
¿Cómo funciona una entidad como la que propone el FMLN? Te pongo un ejemplo de una entidad en el mismo ámbito, ANDA. ¿Cómo está conformado el Consejo Directivo de ANDA? Son 6 directores nombrados por el presidente de la República y 1 nombrado por el sector privado. ¿Y cuál es la opinión pública? Y no opinión pública porque alguien interesadamente se haya formado. ¿Cuál es la opinión pública de los últimos 5, 10, 15, 20 años y 30 años de ANDA? Que es una institución ineficiente, que no presta los servicios. Nosotros hemos estado sacando información. Tenemos más de 500,000 de salvadoreños que no tienen agua. Y les hemos venido dando agua al ritmo de 20,000 por año. Okay. Vamos a tardar 25 años en darle agua a esos si adoptamos un modelo similar al que propone el FMLN, que es ANDA, que solo está asociado a ineficiencia, corrupción y mala calidad del servicio. Tengo que cerrar, pero escucho a Omar en su intervención y en función de lo que ha mencionado Waldo y en la discusión también que está el tema de las autónomas, pero entiendo que es una separación entre la lógica de la Autoridad Nacional de Agua y otra forma cómo está configurada y procede las autónomas en el país, pero te doy el espacio para que puedas cerrar. Yo insisto, el problema ahorita ya trascendió los conceptos, no es de discurso, ¿verdad? Porque tiene razón Waldo en que una entidad de la cualquiera que mencionó pasa a ser de orden público. Por eso nosotros rescatamos ahorita o hacemos énfasis en que la institucionalidad del agua debe ser prioritariamente estatal, pública estatal. Ciertamente, voy a poner un ejemplo. El Consejo Nacional del Salario Mínimo funcionó con representación, es una instancia pública, sí, con representación de la empresa privada, y todos sabemos que siempre las decisiones que se tomaron, hasta que es discutible la manera en que se hizo, la cual no podemos compartir, pero siempre los intereses de una parte de las partes que estaban ahí, o en este caso de los empresarios, salían beneficiados. Es decir, la composición es importante del ente rector porque puede causar que los que tengan la mayoría van a prevalecer o van a hacer prevalecer los intereses que defienden. A eso vamos nosotros. Y en esta composición creemos que así va a ser. Si ahorita dicen, ya sea los partidos que están en la discusión o la empresa privada, los que están ahorita, no vamos a privatizar, pero la ley con esa composición deja abiertas las puertas a que sí se haga con esa composición, ¿verdad? Hay muchos ejemplos, otros ejemplos que puedo poner de autónomas, que en realidad que hacen que los intereses que prevalecen son los de los miembros de las autónomas. Javier García Solanes, del Banco de Desarrollo de América Latina, voy a citar, dice: uno de los principios generales en la gobernanza del agua es que por su naturaleza de bien público esté sujeto a tutela pública. En la generalidad de los países los derechos de agua están sujetos expresamente a tutela pública. Hasta ahí coincidimos. La tutela pública asegura un proceso pacífico y no conflictivo de asignación de los derechos de uso. Sin la tutela por parte del Estado, el conflicto sería permanente y la estabilidad de las inversiones nula, con las siguientes pérdidas para la economía en general. ¿A qué voy? Si queremos realmente pensar en el país, porque la propuesta nuestra pretendía desentrampar esto de la institucionalidad, que sea una instancia prioritariamente del Estado, aunque con participación de la sociedad civil, y un Consejo Nacional de Agua de amplia participación, donde por supuesto tienen derecho a estar representantes de la empresa privada. Debo de cerrar, pero quiero darle las gracias por haberme acompañado. Sé que el tiempo resultó quizás insuficiente para este debate, pero les hago la invitación para que nos volvamos a encontrar. Creo que es importante tener la discusión y estos debates entre los agentes involucrados y protagonistas sobre este tema, para efectos que la audiencia pueda establecer y constituir su criterio sobre esto. Waldo, gracias por haber venido. Omar, gracias por haber venido. Gracias. Y a ustedes, amigos, gracias por habernos acompañado. Nos encontramos el lunes, 6:30 en República.